Septiembre, mes de la Biblia. Te damos la bienvenida a meditar un capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Tu hermano sacerdote comparte contigo esta reflexión. Comenzamos. Vívela, conócela, hazla parte de tu oración. Es la palabra de vida. ¿Qué tal, hermanos? Los saluda su amigo el padre Leonel Larios. Y bueno, en este mes de la Biblia me toca compartirles el capítulo 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles, estas reflexiones que los sacerdotes de la diócesis estamos haciendo para compartírselas. En este capítulo 14 vemos que se une mucho al anterior, que es una gran parte del libro donde habla de las misiones de Bernabé y Pablo que tuvieron. En específico, el capítulo 14 nos va a hablar de una misión que emprenden Pablo y Bernabé saliendo de Antioquía, llegando en un primer momento a Pisidia y después a Iconio. Luego se fueron a Licaonia, Listra y Derbe para después regresar nuevamente a Antioquía. Es muy interesante lo que pasa en este capítulo 14, se los recomiendo porque es muy dinámico en el texto, porque se ve cómo trataban a Bernabé y Pablo. Primero le ponían mucha atención, pero también los criticaban, sean los judíos, porque se predicaba en la sinagoga, como los paganos de origen griego. En este capítulo, en el versículo 8, se da la curación de un tullido, donde Pablo, con el poder de Jesucristo, viendo la fe de aquel hombre, sana a aquel hombre. Con su oración provoca ese milagro, lo que va a ocasionar que la comunidad ahí de Listra quiera proclamarlos dioses, quieran ofrecer sacrificios de unos toros, pensando que Bernabé era Zeus y Pablo Hermes el que hablaba. Pero ellos mismos se rehusaban, se negaban para que no fueran a hacer esas cosas y les decían: somos hombres como ustedes. Lo que estamos promoviendo es la fe en Jesucristo. Y ya a partir del versículo 19 vemos el fin de la misión, cómo pasan a estas otras ciudades, porque después de haber pasado estas situaciones en Listra, se van a Iconio, se van también a estas otras poblaciones y luego sufren el ser lapidados, el ser perseguidos, hasta que llegan nuevamente a Antioquía y cuentan a la comunidad todo lo que vivieron. Hay una frase que a mí me encanta, que les dicen precisamente en el versículo 22, después de que les comparten a la comunidad de Listra, Iconio y Antioquía lo que sufrieron en esta misión. Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Fíjense algo muy interesante en esta misión de Bernabé y Pablo. Cuando los persiguen, cuando los atacan, cuando los corren a otra comunidad, ellos, en vez de amedrentarse, de avergonzarse, de ponerse tristes, al contrario, estaban contentos de sufrir por Jesucristo y predicaban en los siguientes lugares a donde el Espíritu los iba guiando. Guiados también por una reflexión acerca de esta misión de Bernabé y Pablo, les comparto que vemos que en Iconio tenemos un cuadro parecido en las misiones que presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Está la predicación en la sinagoga y conversión de una multitud de judíos y de griegos. También hay judíos incrédulos que envenenan los ánimos de los paganos. Lo curioso es que en Iconio se quedan ahí bastante tiempo, hablando con valentía, esta frase que será la parresía, cómo predican con esa valentía, haciendo señales y prodigios y dando testimonio. Aparece otra vez la amenaza de la persecución por parte de los judíos y de los jefes de los gentiles que los obligan a huir, en este caso, de Listra.
Ahí en Listra es un contexto totalmente pagano. No aparece ninguna sinagoga. Pablo inicia su ministerio sanando a ese tullido. Este escuchaba a Pablo, el cual fijó en él su mirada, igual que en la curación del tullido por parte de Pedro, que eso se narra en el capítulo 3, en el templo. La curación del tullido es mal interpretada por los seguidores de la religión popular de Listra. Este encuentro del evangelio con las religiones griegas populares es frecuente en el libro de los Hechos. Lo veremos también en el capítulo 16, 19. Aquí en este capítulo 14, Lucas nos resume ese discurso de Pablo sobre el Dios vivo a aquellos que adoraban a los dioses griegos como Zeus y Hermes. Estando pues en Listra sus antiguos enemigos, los judíos de Antioquía de Pisidia e Iconio llegan a la ciudad y habiendo persuadido a la gente, lapidaron a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, que lo daban por muerto. Esto aparece en el versículo 19 y 20. Pablo, rodeado de sus discípulos, se levanta y entra en la ciudad. Esta acción mortal contra Pablo y su recuperación, acompañado de sus discípulos, representa como la muerte y la resurrección de Pablo. En Derbe, otro lugar al que fueron en misión, Pablo evangeliza la ciudad y consigue bastantes discípulos. Emprende luego el viaje de regreso, cuyo objetivo principal es la consolidación de las comunidades. Fíjense cómo van evangelizando, anunciando a Jesús primero en un viaje, llamémoslo así, de ida, y de regreso van confirmando la fe de esas comunidades y van organizándolas, estableciendo presbíteros. Esto, fíjense cómo desde la época de los apóstoles sigue pasando en nuestros días en la Iglesia Católica. Un obispo es el sucesor de los apóstoles y los presbíteros somos los que acompañamos las comunidades en concreto. Somos colaboradores del obispo representándolo en cada una de esas parroquias, de esas comunidades, como está organizada la iglesia. Presbíteros, que significan ancianos. Posiblemente en este capítulo Lucas proyecta el pasado estructuras posteriores de su época. El sentido pues de Hechos 14, 26 al 28, ya lo vimos desde el comienzo, forma pues como una inclusión que también aparece en el capítulo 13. ¿Qué podemos sacar pues, queridos hermanos, de este capítulo 14? Que la iglesia desde los orígenes fue misionera y que nada nos debe de callar, sino debemos de anunciar con valor a Jesucristo, sabiendo que pueden pasar obras así maravillosas como aquella sanación de aquel tullido, pero sobre todo la conversión del corazón, sin confundirnos con otras religiones, con supersticiones, sino la fe en Cristo vivo, Cristo anunciado por los apóstoles, por San Pablo y ahora por nuestros obispos. Bueno, te invito para que el día de mañana también vas a escuchar a otro hermano sacerdote, ahora con el capítulo 15. Te recomiendo que el día de hoy lo leas, este capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, y así disfrutes mejor la reflexión. Me despido de ustedes, su amigo el Padre Leonel Larios Medina. Dios los bendice. Te invitamos mañana en punto de las 9 a sintonizarnos nuevamente y meditar la palabra de Dios. Septiembre, mes de la Biblia, aquí en Radio Familia.